Hola, hoy tenía preparada otra cosa. Bueno, tenía pensado otra cosa. Está preparada como al 90%, pero queda ese molesto 10% final. Es un libro que merece una reseña un poquito más trabajada. Ya es bastante larga y va a ser un pelín más larga además. Así que he recurrido al clásico de el montón de libros que me han regalado por Navidad. Han sido bastantes, la verdad, porque hay que admitir que mis amigos y mi familia son bastante generosos. Y también que es un regalo de lo más socorrido y de los que más me gustan, francamente. Este año he tocado muchos libros relacionados con Japón, porque estoy muy metido en ese tema y además tengo un canal de literatura japonesa, solo para eso. Así que, por ejemplo, tengo aquí Gestualidad japonesa de Michitaro Tada, que es un libro publicado por Adriana Hidalgo Editora y va precisamente de la gestualidad en la cultura japonesa. Eh, lo mismo me pasa que tengo otro libro relacionado con el cuerpo y es uno de estos que llamaba la atención. No se publica mucho ensayo japonés en español. mm, Y me imagino que es inmenso y que hay muchos. Se publican muchos libros sobre Japón escritos por personas que no son japonesas. Por ejemplo, ahora hay una pequeña moda de publicar libros sobre Japón escritos por españoles, eh, novelas incluso y ese tipo de cosas, pero el ensayo japonés no se prodiga tanto como a mí francamente me gustaría. Seguro que hay una perspectiva interesante, una forma de hacerlo diferente, pero ¿cuánta tierra necesita un hombre? De Lev Tolstoy. Está publicado por Nórdica Libros, es un libro de estos pequeñitos, debe ser un cuento, tiene muy pocas páginas, es 60 y algunas páginas, con muchísimas ilustraciones. Aquí hay unas señoras vacas haciendo cosas de vacas. Y tiene una pinta divertida, en el sentido de que es una modernísima parábola sobre la ambición del ser humano. Mm, Ya, con eso me vale. El clásico de Natsume Soseki, Kokoro. En la edición de Impedimenta, los libros de Impedimenta son todos muy bonitos, sencillos, pero muy bonitos. No tienen estas florituras que a veces son claramente exageradas. No. Eh, Sobrios, bonitos y buen papel y buen material. Al tacto, por ejemplo, son deliciosos sin ser excesivos, de nuevo. Kokoro, por supuesto, es la obra maestra de Soseki, junto con probablemente su libro más famoso, junto con Soy un gato, que es el nombre del canal, Neko de Aro. Eh, y vamos, creo haberlo leído hace muchos años, no estoy absolutamente seguro, pero vamos, si lo he leído merece una relectura. Este es un librito bien curioso de fotografías. Además, la sobrecubierta se abre y si colocas dos de estos en el estante, pues uno hacia un lado y otro hacia otro, te queda la figura de ella. Es un libro sobre Setsuko Hara, que fue una actriz japonesa, pues no sé exactamente de qué época, supongo que de los 60, y es básicamente un libro de fotografías. Prácticamente no contiene texto de ningún tipo. Eh, por ejemplo, a ver, aquí hay fotos. mm, Y es de estos libros para cinéfilos e interesados en ciertos aspectos concretos del cine y en ciertas tradiciones, que es francamente divertido. Prácticamente no contiene ningún tipo de texto. No está en japonés, pero como si estuviera en cualquier otro idioma. Bien, y siguiendo con Japón, fue un autorregalo, un libro, como se ve, bastante gordo, mil y pico páginas. 1267 páginas, o 1260 y pico. Down to the West. Este es un libro de Donald King. Bueno, para empezar, es segundo, tercer, cuarto tomo, porque es una historia de la literatura japonesa. Este es el tercer tomo. Hay un cuarto tomo y dos anteriores. Este es a partir de la época eh, más moderna, o sea, Japanese Literature of the Modern Era, Fiction. Tiene otro dedicado al ensayo, poesía y teatro, que creo que es el cuarto, y tiene dos anteriores.
Yo quería este fue un autorregalo. Lo puse en mi lista de los deseos, nadie me lo compró. Y entonces me lo compré yo con un poco de dinero que cayó en Amazon. Si compras usando los enlaces que pongo en la descripción, el canal recibe un poco de dinero. Y entonces periódicamente se acumula una cantidad. Amazon me da un cheque regalo. Y, yo me compro algún libro de estos que son un poquito más caros. Estos son 40 y tantos euros, pero bueno, ya se ve. Donald King fue un estudioso de la literatura japonesa, aparte creo de la Segunda Guerra Mundial, creo que sí aprendió japonés para participar en los esfuerzos bélicos, luego pues ya se quedó ahí y tiene bastantes libros. Por supuesto sus libros murió en el año, no recuerdo cuándo, por supuesto sus libros ya no cubren la literatura más contemporánea de Japón ahora mismo, pero era un autor muy interesante, sobre todo porque conoció a algunos de los grandes eh, literatos de Japón y tiene un libro de comentarios sobre los grandes 5 figuras de la literatura japonesa, algo así se llama. Bueno, este es un libro que quería hace mucho, sobre todo este justo en concreto. Me interesa mucho la literatura contemporánea de Japón, la moderna, más que la antigua, y me encantaría un libro mucho más moderno, pero ya me imagino que no lo hay o es imposible de cubrir la literatura de los últimos 20 años, ¿no? Eh, el de ensayo, bueno, no es el de ensayo porque tiene el de ensayo, poesía, teatro, ese pinta interesante, pero este es el que quería de referencia y, bueno, ya lo tengo. Es inmanejable, pero para entrar y salir es el típico libro de que te interesa un autor, entras, te lees lo que dice sobre ese autor y vuelves a irte del libro. Más cosas. Construir el mundo, de Enrique Gracián. Esto está publicado por ARPA, que publica algunos ensayos bastante curiosos. Y este parece ser un libro de divulgación científica con giro. Lo puse para leer en mi lista de libros de enero y todavía no lo he empezado, pero en la contraportada ya dice cosas interesantes como: para finalizar en el viaje de regreso en nuestro mundo interior donde reside lo intangible, las emociones, los sueños, la memoria y las creencias. Mm, es curioso. O que la geografía estelar es tan esencial como la terráquea para comprendernos y comprender el mundo. No sé si llegará a la altura de su contraportada, es la duda que tengo, pero tengo muchas ganas de leerlo, la verdad, francamente. Es uno de mis 5 libros y este mes, en mis 5 libros para leer en enero, voy bastante bien. Ya voy a ir por el segundo, después de el pequeño parón a principios de enero por las fiestas, pero vamos allá. Otro de los libros curiosos que me regalaron, estos por supuesto no estaban en mi lista de los deseos, esto es de gente ya de mi familia que me conoce bastante bien y sabe lo que me gusta. Este es una genealogía, Genealogies of Art, o The History of Art as Visual Art. ¿Y qué es esto? Pues una historia del arte. Por ejemplo, tiene páginas, claro, tiene páginas súper bien ilustradas. No sé si se ven, me lo voy a intentar. Si no, pues lo sustituiré por... Es que las páginas brillan. Y entonces está increíblemente bien ilustrado. Una maravilla. Vamos, pinta espectacular este libro, pinta ser una historia del arte que me puede interesar muchísimo. Lo voy a dejar porque pesa una tonelada absoluta. De estos libros, así fuera de colección, que no estaban en mi lista de los deseos, hay uno muy especial que me llama muchísimo la atención, pero ese lo voy a enseñar al final, porque está bien que alguien se vea los vídeos hasta el final, porque entonces YouTube, bueno, da igual, lo vamos a dejar. Más libros. El camarada de Takeshi Kobayashi, que es un autor de Kaniko-sen, El pesquero. Es un libro que reseñé en mi canal de literatura japonesa. Bueno, si puedo, pongo el enlace por ahí. Este es otro de sus libros que no sabía que estaba, por alguna razón, no sabía que estaba publicado en España. Alguien tuvo la amabilidad de dejármelo en un comentario del vídeo sobre Kaniko-sen y entonces lo puse en mi lista de los deseos y aquí está. Es una de estas novelitas cortas japonesas, 120 páginas o algo así,
porque tendían a publicarse en revistas. Entonces, al publicarse en revistas tampoco tenían, o se publicaban por entregas, o si se publicaban completas, pues se publicaba un texto relativamente corto. Por ejemplo, No soy un gato se publicó por entrega, por eso, y a pesar de ser un libro bastante grueso. Este es una historia de realismo socialista que hacía él. Una pequeña célula de 3 miembros del Partido Comunista trabaja infiltrada en una fábrica de material bélico. Pues a partir de ahí se empieza. La familia Abe y otros relatos históricos de Ogai Mori. Bueno, Mori Ogai, porque este está publicado por Satori. Satori usa el orden japonés en los nombres. Primero el apellido y luego el nombre de pila, o lo que nosotros consideraríamos el nombre de pila. Normalmente se le llama Ogai Mori, pues en realidad es Mori Ogai, a pesar de que eso también era un seudónimo. Este es uno de los escritores clásicos de la literatura japonesa que más me interesan. Es un señor francamente llamativo, con una vida muy, muy, muy interesante. Fue de viaje a Alemania, era médico, fue a aprender, creo que si no recuerdo mal, nuevas técnicas sanitarias para la guerra o algo así. Y fue también, se dice en la Wikipedia, que fue el primero japonés que se sabe viajó en el Oriente Express, pero eso es un detalle. Lo que hizo allí fue pues, dedicar 2 años a leer todo lo que podía leer y a conocer a todo el que podía conocer, y volvió a Japón con un enorme conocimiento de la literatura europea de ese momento. Conocimiento que luego trasladó a su propia literatura. Es también un autor, digamos, difícil de leer porque habitualmente no queda claro lo que está contando. Tiende a ser muy, muy, muy sutil, y lo que está contando, o lo que parece que pasa, que suelen ser historias en las que parecen no pasar nada en particular, suelen ser algo que está de fondo. Este es el autor que realmente escribe entre los renglones, en el espacio en blanco entre los renglones. Sin embargo, creo que esto pertenece a su parte de su carrera literaria dedicada a sucesos históricos, y escribió novelas históricas. A mí me parece un autor especialmente fascinante y uno de los que está muy vigente hoy. Además, el proceso por el que combinó técnicas europeas con la narrativa japonesa son muy interesantes. Y además es curioso porque también se oponía mucho al naturalismo en la literatura y a lo que hoy consideraríamos la novela del yo. Fascinante, la verdad. Esta es una autora japonesa, Hayashi Fumiko, Nubes flotantes, y es una historia sobre Tokio, y supongo que por Tokio extensión Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, y los impactos psicológicos de la Segunda Guerra Mundial en la psique de los que participaban en ellas de alguna forma. Ella era mecanógrafa destinada en Talat, y él estaba destinado en Indochina. Es un relato que aparentemente viene muy, muy, muy bien recomendado. Yo no conocía a la autora, pero no sé dónde la encontré, la puse en mi lista de los deseos, y es un libro que me apetece mucho leer. Fragmentar el futuro. Este es uno de esos libritos, Yuk Hui, Ensayos sobre la tecnodiversidad. Eso es uno de estos libritos cortos que publica Caja Negra Editores. Esta colección tiene grandes y cortos. Hay varios de un autor que se llama Mark Fisher aquí. El problema es que Caja Negra Editores es una editorial de Argentina, y los libros pues tienen distribución en España, pero supongo que pueden ser más o menos difíciles de encontrar, y probablemente tirando hacia lo difícil. En este caso es un libro, Nuestra civilización basada en el pensamiento europeo ilustrado exige hoy una fragmentación y diversificación. La globalización fue un proceso de colonización tecnológica y de sincronización que hizo converger diferentes temporalidades históricas, y fragmentar este futuro que se presenta hoy como inevitable no supone oponerse a la inteligencia artificial o el aprendizaje automático, tampoco volver al tiempo atrás. Me llamó la atención porque es
me interesa exactamente cómo vamos a afrontar el futuro. Estoy fundamentalmente de acuerdo con la idea de Mark Fisher, con ciertos matices, de que por alguna razón hemos perdido el futuro y que es la condición de la posmodernidad, o lo que él llamaba realismo capitalista, que es casi equivalente. Pero se empieza a resquebrajar ese consenso de que no tenemos futuro, o la idea de que no tenemos futuro, y empezamos a pensar de nuevo en el futuro. El problema es cómo pensamos en el futuro a partir de ahora. Ya no podemos pensar en el futuro en el plan, vamos a construir enormes naves espaciales o grandes proyectos de ingeniería. El futuro diferente y humano a partir de los conocimientos tecnológicos que tenemos ahora. La oposición, un relato sobre la invención de la historia, de Alfonso Mateo Sagasta. Este libro lo vi en el canal Reseñados, hicieron un vídeo y justo al final él comentó este libro. Es un libro sobre, este ya lo he leído, es muy cortito, está publicado por Reino de Cordelia y va sobre eso, cómo inventamos la historia, cómo la historia tiene historia y es un proceso, algo que hay que construir. Y por tanto, las ideas que ahora tenemos de la historia o de hechos del pasado no se corresponden con las ideas que en el pasado podrían haber tenido sobre esos mismos hechos, o incluso hace 20, 50 años sobre hechos de hace 200 o 1000 años. Hay un proceso continuo de reestructuración y evaluación del pasado. Lo vamos reevaluando y reinventando y reexaminando, y a la luz del presente extraemos un nuevo pasado. Así que la historia se construye desde el presente. Eso no quiere decir que no existiesen hechos en el pasado y sucediesen cosas en el pasado. Pero la realidad es fundamentalmente innumerable. ¿Qué hechos extraemos de la realidad para construir nuestra visión de la misma? Son unos u otros. Al otro lado de la montaña, Minna Salami, todo lo publica Planeta en su sello Temas de Hoy. Esto fue un caso curioso porque fueron a la librería, preguntaron un libro para mí y les dijeron este y aceptaron de pleno. Es un libro sobre si los poderosos han sido siempre los únicos con capacidad de definir nuestra historia, ¿cuántos enfoques valiosos nos hemos perdido? Durante siglos, el imperialismo y el patriarcado han dominado la cultura y las formas de pensamiento imperantes y han delimitado así quiénes somos y quiénes queremos ser. Lo que conecta muy bien con el libro que acabo de decir. Es decir, en cada momento hay fuerzas dominantes y que se consideran legítimas para hablar. Por tanto, la historia es algo que se construye desde cierto punto de vista, desde quien se considera con capacidad para poder construirla. Cuando empiezas a añadir elementos y personas que pueden hablar, por supuesto, eso cambia toda tu perspectiva de qué es lo que pasó. Visto desde otro punto de vista, pasó otra cosa diferente o más compleja de lo que creías. Por cierto, tiene una portada muy chula porque esto está en relieve y me encanta. No está en relieve, es la tinta o el material con el que imprimieron está así. ¿Ah? Si lo pongo cerca del micro seguro que se oye. Me encanta cuando me regalan libros sobre cosas que no sé. Y este es uno de esos libros. Félix Fénéon. Félix Fénéon. El anarquista y la vanguardia. The Anarchist and the Avant-Garde. Es un artista que no conocía. Para nada, para nada, para nada. Probablemente lo que pasa es que no lo conocía de nombre. Probablemente si hay algún cuadro suyo que he visto y seguro que lo reconozco, pero el personaje no, y tiene un especial interés. Por ejemplo, dice enigmático, discreto y siempre trabajando tras las bambalinas, Félix Fénéon tuvo una profunda influencia en el desarrollo del arte moderno. Como joven crítico en la naciente escena artística y literaria del París de los 1880, fue uno de los primeros y más ardientes defensores del neoimpresionismo. Para nada, me encanta, tengo que leerlo. No es un libro excesivamente largo, unas 200 páginas. O dejad que la palabra rompa el vaso y lo divino se convierta en cosa humana. Vaso roto, poesía, que es una antología. El presente volumen recoge una muestra de las voces que durante 15 años han ido conformando la colección Poesía de Vaso Roto Ediciones. Una antología de poesía y además con ilustraciones en blanco y negro. No quiero una máscara tan densa, más una tónica que me permita moverme.
y un puñal oculto, de hoja corta y afilada, para cortar los litigios. No suelo leer poesía, me suele gustar, pero encuentro que no sé lo suficiente y que me resulta difícil ponerme en contexto. Pero bueno, este es un libro perfecto para leer. Este está en japonés y nos lo regaló nuestro profesor de japonés. Uma Shirataro, que es una antigua leyenda japonesa muy famosa, que además suele salir en los animes, porque normalmente se representa en forma de teatro en algún momento de los animes que van sobre escuelas. Es un proceso muy simpático. Yo ya lo he visto varias veces en animes, por ejemplo, que van de niños en guarderías, por ejemplo, o educación primaria. O la última vez que la vi fue en Saiki K, un anime sobre un chico con superpoderes que transcurre en un instituto y en un momento dado representaban la leyenda. Es esta del señor que se sube en una tortuga y acaba en el fondo del mar en un palacio submarino. Está en japonés, pero es el típico libro infantil, solo que en japonés, con unas ilustraciones muy chulas. Está en hiragana, no usa kanji, con lo cual en teoría es fácil de leer. A mí me resulta ligeramente complicado leer sin kanji ahora, a estas alturas, porque en japonés tiene muchísimos homófonos y en la lectura, es una lengua que depende muchísimo del contexto. Bueno, como todas las lenguas dependen del contexto, pero el japonés depende mucho del contexto. Entonces, en una conversación a día, aparentemente, todo el contexto te indica lo que tienes que pensar. La escritura ya no es tan fácil. Entonces, me resulta más fácil identificar kanjis que intentar leer en hiragana, porque aunque leer en hiragana es muchísimo más fácil, porque es un silabario de 50 y pico sonidos, te los aprendes y ahí acaba la cosa. Pero bueno, este voy a intentar leerlo en las próximas semanas porque tengo que empezar a ponerme serio leyendo en japonés. Pasado interactivo. Este de Alberto Venegas Ramos está publicado por Sans Soleil Ediciones, que me encanta el nombre de la editorial porque no sé si es por Mussorgsky o por Chris Marker, por lo que tiene este nombre. Da un poco igual. Yo lo identifico por Chris Marker y me quedo con ese aspecto. Este es un libro sobre videojuegos y creo recordar, porque no lo tengo claro, que lo vi en el canal de Dayo Script, que hizo un vídeo sobre la historia en los videojuegos y creo que hacía referencia a este libro. De todas formas, es un libro relativamente conocido que pasa continuamente. Es un estudio sobre la historia en los videojuegos. ¿Qué imagen nos ofrecen los videojuegos de momentos históricos decisivos como el desembarco de Normandía o la Revolución Islámica de Irán? ¿Cómo representan el holocausto, la violencia contra los civiles? ¿Por qué muchos gobiernos censuran o promueven la creación de grandes títulos? Lo vuelve a conectar con lo que decíamos antes de la historia, porque efectivamente, para muchos de nosotros la historia es lo que vemos en series de televisión, películas, cómics o novelas, y para mucha gente hoy la historia es lo que se ve en los videojuegos. De ahí se producen estas complejas polémicas sobre si ciertos personajes aparecen o no aparecen en videojuegos y si deberían estar o no estar ahí, que suelen ser totalmente ahistóricas. Pero bueno, pinta muy bien, tengo muchísimas ganas de leerlo, es un ensayo que, por lo que sé de él, bastante potente. En el bosque bajo los cerezos en flor, de Ango Sakaguchi. Leí hace poco sobre la decadencia de Ango Sakaguchi y pensaba que no tenía ningún otro libro publicado en España, aparte de ese, que es un ensayo sobre Japón tras la Segunda Guerra Mundial, o la esencia del Japón, o qué es ser japonés. Pero resulta que sí había otro más y yo ya lo conocía, pero no los había conectado. Fue gracias a Koba, que en un momento dado, Koba es del canal A que huelen las nubes. No, Koba es la del canal No sé a qué huelen las nubes. Y hizo un comentario a propósito de Ango Sakaguchi y sale en un anime que no recuerdo cuál es. Y me recordó que este libro existe, lo puse en mi lista de los deseos y aquí está. Fratelli Tutti, todos hermanos, del Papa Francisco. La iglesia y yo no nos llevamos bien, no soy creyente y como institución pues tiene muchas cosas que no me gustan, pero
las encíclicas del Papa Francisco me empiezan a llamar mucho la atención. No recuerdo, creo que esta es la dedicada a la solidaridad y la necesidad de tener conciencia social. Tiene otra sobre el cambio climático y me apetecía, la verdad, mucho, mucho leerla. Me parece un pensamiento de lo más interesante y una perspectiva que yo no necesariamente comparto, pero que me parece curiosa y digna de conocer. Así que lo puse en mi lista de los deseos y me lo regalaron. Japón y su historia, de los primeros pobladores a la era Reiwa, un libro monumental publicado por Satori, de Andrés Pérez Riobó y Gonzalo San Emérito Cabañez. La era Reiwa es la era actual de Japón, así que es un libro que aspira a cubrir toda la historia de Japón en un poquito más de 500 páginas. Y lo interesante es que está increíblemente bien ilustrado a todo color. Es interesante, me hubiese gustado ver este tipo de libros, seguro que existen en Japón, escritos por japoneses, pero por alguna razón no se traducen, pero bueno, al menos una historia de Japón que parece hecha con bastante seriedad, porque es licenciado en Historia y Estudios Japoneses en la Universidad Autónoma de Madrid. Así que son dos personas formadas y preparadas para escribir un libro así. La ironía, Vladimir Yankelevich. Es un libro de la colección Clásicos Radicales que publica Taurus. Tiene un título súper interesante. Este no lo conocía de nada. Sé que lo puse en la lista de los deseos porque vi una referencia en algún sitio y recordé que estaba publicado en España. ¿Dónde vi la referencia? No me acuerdo. Sé que estaba leyendo otro ensayo y en un momento dado se hizo un comentario sobre Yankelevich y su libro La ironía. Así que me debe de resultar lo suficientemente interesante como para incluirlo. Es un ensayo bastante cortito y habla de qué es la ironía, qué forma adopta y qué trampas contiene. Vladimir Yankelevich respondió a estas preguntas no sin ironía. Con maravillosos ejemplos musicales y filosóficos, mostró cómo en todas partes teje telas de araña en las que resultan apresados los pedantes, los vanidosos y los grotescos. Y el modo en el que el pensamiento respira con mayor ligereza gracias a ella. Pinta genial. Es un diccionario de kanjis en japonés. Esto fue una especie de regalo a medias entre mi hija y yo, que estamos estudiando los dos japonés, y esto es un diccionario de kanjis. Esta es la definición, una lectura, una pequeña especie de etimología, orígenes, cómo se escribía al principio, cómo se escribe ahora, cómo va cambiando. Y además ejemplos de cómo se combinan y con otras cosas para crear otros términos. Este es un diccionario para escolares japoneses, creo que de primaria, con lo cual está hecho para que, bueno, para que se le dé caña y tenga unas instrucciones de cómo se usa, y tenga guantes y estas cosas. Y lo intenté comprar en España y para ponérselo de regalo a mi hija, pero era en realidad para mí. Y salía carísimo. Comprar este salía lo mismo que pedir a Japón ese y este otro, que es un diccionario. Lo mismo, un diccionario para niños de primaria y este ya, pues bueno, con sus definiciones y sus cositas, todo en japonés. Tienes dibujitos aquí en las páginas. Pues estos dos comprados en Japón salía, si no por lo mismo, quizás incluso ligeramente más barato que comprarlos en España, lo cual me resulta un pelín desconcertante cómo puedes pedir cosas a Japón y que salgan también de precio. Los gastos de envío fueron caros porque estos pesan 1 tonelada, en 1000 páginas cada uno, una cosa así, y son densos. Aún así salían bien de precio. La idea es empezar a usar un diccionario en japonés y acostumbrarse a leer en japonés, que es lo que tiene un poquito de gracia. Además, tengo también una gramática japonesa de Doraemon
Porque también recomendaban en algún momento, leí, que las explicaciones gramaticales que se dan en Occidente tienden a ser intentando ajustar el japonés a cómo funciona en una lengua occidental. Sobre todo en la mayor parte de los casos el inglés, porque muchas están en inglés. Y que en Japón no lo cuentan exactamente de la misma forma. Mm, eh, Recomendaba una gramática de Doraemon porque está también para alumnos de primaria y la compré y la he empezado a leer. Llevo 10 o 20 páginas, porque por supuesto muy, muy, muy despacito. The Hall y Hiroko Yamada. Hiroko Yamada es la autora de La Fábrica, un libro que ha publicado hace poco Quaternion. Son 3 cuentos. La Fábrica es un cuento extraordinario. Bueno, es un cuento, es una novela corta extraordinaria. Y me interesaba seguir leyéndola. Este fue el ganador del premio Akutagawa, una pareja de jóvenes que se mudan al campo. Una historia cortita, porque los premios Akutagawa pues, se dan a cosas que se publicaron en revistas y periódicos. Me suelen gustar mucho los premios Akutagawa, me parecen súper, súper, súper interesantes. Y en ese aspecto quería seguir leyendo a Hiroko Yamada. Asumo que en algún momento se publicará en España, pero no quería esperar. Una flor, Miyamoto Yuriko, publicado por Satori. Es de nuevo, literatura proletaria, aparentemente, el Japón en la posguerra. Y no recuerdo cómo llegué hasta él. Por supuesto, Satori es una editorial especializada en cultura japonesa y todo lo que publican es automáticamente interesante y te acabas comprando un montón de sus libros. Pero no te los puedes comprar todos, así que voy seleccionando poco a poco. Y no recuerdo cómo llegué a este. Sé que tiene un detalle especial, que es que me interesa mucho. A ver, la literatura clásica japonesa, su canon suele estar compuesto por un montón de hombres, pues Ogai Mori, Soseki, mm, el propio Mishima, y es una tendencia que sigue hasta el presente, pero hay grandes autoras japonesas, por ejemplo, Fumiko Enchi, que es una que no se la conoce como a ellos, y desde mi punto de vista está a la altura. Y siempre me pregunto cuál es la perspectiva de las personas que no entran en el canon o que por alguna razón no se habla de ellas de la misma forma. Y en el caso de autores escritos por mujeres, digo, libros escritos por mujeres, me interesa mucho, 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 mucho. Y es una parte que me llama la atención, así que aquí está. Un marido adoptado, Futabate Shimei. Esta es una Erasmus Ediciones, pone aquí. Es una novela japonesa bastante antigua, de los inicios de la nueva literatura japonesa, o de los cambios de la literatura japonesa. Encontré referencias a ella en algún sitio, vi que estaba publicada y la pedí porque me interesa hacerme una idea histórica de cómo fueron las cosas. Aparte de eso, no sé nada más. Harada, el cuerpo en la cultura japonesa, de Michitaro Tada, que es el segundo ensayo publicado en Adriana Hidalgo, editora de este autor. Ensayo japonés sobre el cuerpo, además con una curiosa porque empieza por la cabeza y va bajando hasta los pies. No sé qué tipo de ensayo es, lo tengo para leer este mes. Me pondré con él dentro de un par de días, en cuanto termine el que estoy leyendo ahora mismo. Y ya informaré. Gallo tiene varias cosas interesantes dedicadas a Japón. Por ejemplo, tiene el libro de Shintaro Ishihara, El eclipse de Yuki Mishima, que da una imagen de Yuki Mishima que probablemente se corresponda más con la real. Y esta es La poética de lo cotidiano, escrito sobre cine, de Yasuhiro Ozu. Mm, Todo el mundo conoce a Kurosawa. Ozu es otro de los grandes del cine japonés, más contenido, más otro tipo de autor. Y bueno, esto es lo que escribió sobre cine, aparentemente. Gallo Nero tiene también una serie de mangas muy, muy, muy interesantes con otro tipo de perspectiva histórica. Y no te preocupes, estamos acabando. El paraíso en el infierno, es Rebecca Solnit. Este es un libro de Capitán Swing sobre... Vamos a ver, la idea habitual es que tras un desastre la humanidad cae a sus instintos más bajos y ahí la gente empieza a comerse una a otra sin ton ni son. Rebecca Solnit dice que no, que cuando vemos un desastre vemos aparecer la solidaridad humana y que lo de el desastre lleva a todo tipo de degradación y maldades es más un mito que otra cosa. Es lo que entiendo del libro sin haberlo leído. Ojo.
Teoría del acto icónico de Horst Bredenkamp, publicado por Akal. Este fue otro libro del que no tenían ni idea, lo compraron pensando esto le puede gustar, y es: el presente libro es una obra de madurez en la que su autor, uno de los más reputados historiadores del arte del panorama actual, sintetiza sus postulados en torno a una teoría de la imagen que es correlato de los actos del habla de los filósofos del lenguaje. Como alternativa a una historia de las imágenes como fruto de la producción de los hombres de una época, objetivo tradicional de la historia del arte y la iconografía, Bredekamp busca explicar las imágenes en su condición de agentes históricos como núcleo, más que consecuencia de ciertas dinámicas sociales y ciertos modos de interpretación de la realidad. Es una cosa súper interesante. Debo aclarar aquí, porque lo comenté en un episodio del podcast sobre cine que hago con Paco Casado, que a mí lo que me interesa de este tipo de ideas no es tanto que sean verdad o no, como que sean interesantes y sean herramientas útiles para pensar. Si te ofrecen otra perspectiva, eso es interesante por sí mismo. Este ensayo no lo conocía, pinta espectacular, pinta de lo más interesante. Si alguien tiene referencias y me lo quiere contar, pues ya sabe. Tim Anderson, Tokyo Stories. Y esto es un libro de cocina. Son recetas de cocina. Espectacularmente bien ilustrado. Y está publicado por 5 Tintas. Es una preciosidad. Me voy a tener que meter en la cocina y preparar algunos de estos platos. Mira, aquí hay uno muy, muy chulo. Es uno de estos libros preciosos. No lo conocía. También fue otro de a este le gusta Japón. Seguro que esto le llama la atención. Y el último de los libros. Este es un libro de John Cage. John Cage es, por supuesto, un músico muy de vanguardia, famoso por su pieza 433, que es súper interesante. 433 se toca con una orquesta, con un instrumento, y básicamente es una obra que dura 4 minutos 33 segundos, donde el intérprete o la orquesta o los intérpretes no hacen absolutamente nada durante ese periodo de tiempo. Están en silencio, no tocan. O si tocan, depende del punto de vista. Es una obra súper interesante que merece una reflexión muchísimo más amplia. Por ejemplo, 4:33 son 273 segundos, que es una cifra interesante para este tipo de discusiones. Pero este libro no va de 4:33. Este libro es un libro sobre setas y hongos. John Cage en Mycological Foray, que aparentemente el hombre le encantaban, cosa que yo no sabía, y es un libro, bueno, con textos sobre hongos, fotos de John Cage con sus hongos, buscándolos, comiéndolos. No sé si las fotos son suyas. Aparentemente el hombre hacía muchísimas cosas alrededor de los hongos y de las setas. Cosa que me encanta porque a mí me encantan. El otoño es genial. Y viene con esto que es una especie de libro desmontado con láminas y dibujos y cosas. Una preciosidad del libro que yo definitivamente no conocía y que, por supuesto, lleva al límite la idea de qué es, que deja de ser un libro. John Cage, A Mycological Foray, Variation of Mushrooms, atrae al lector, lleva al lector por la idiosincrático y lleno de hongos paisaje interior del famoso compositor americano John Cage. Se encuentran fotografías, composiciones, contemplaciones, de la misma forma que uno se toparía por casualidad con variaciones en la flora, especies de hongos, mientras va a buscar setas. El volumen 1 comprende la serie, las historias Indeterminacy de
de Cage, que están orientadas a los hongos. Fragmentos de su diario y ensayo. Y la transcripción completa de la performance de John Cage 1983, Zetas y variaciones. Y el volumen 2. El volumen 2 ofrece la primera reproducción del portafolio de Cage de 1972, Mushroom Book, que realizó en colaboración con el ilustrador Lois Lang y el botánico Alexander H. Smith. Vamos, francamente curioso, es de lo más simpático que me han regalado jamás. Y vamos, pinta llamativo y espectacular. Y además un libro interesante para plantearse cuestiones de qué es un libro, qué contiene un libro y cómo se relaciona esto con las prácticas artísticas de John Cage. Tengo varios libros sobre John Cage y mi sueño es hacer algún día un vídeo sobre 433 y me encantaría empezar el vídeo en una cámara anecoica, pero no conozco a nadie que me pueda facilitar acceso a una cámara anecoica. Si puedes, dame un toque, que estaría encantado. Y estos fueron los libros regalados en Navidad. Si tienes alguna cosa que decir, ya sabes, hay comentarios y ¿qué te regalaron a ti? Cuenta, cuenta. Gracias y hasta la próxima.